¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación de este increíble manga que todos ustedes me han estado pidiendo. Estamos hablando exactamente de ese mismo manga, El Salvador de la Sangre Divina. Antes de comenzar con la narración, quiero mencionarles a todos ustedes que me gustaría que aquellas personas que no estén suscritos me apoyaran para llegar así a los 50,000 suscriptores antes de finalizar el año. Y les agradezco de antemano a todas aquellas personas que se hayan suscrito y a los que ya están suscritos. Sin más que decir, ahora sí comencemos con el video. La historia continúa unos cuantos años en el pasado, donde podemos ver cómo el padre del prota se encontraba gritándole a este en su departamento. Vemos entonces que el padre del prota, muy alterado, le preguntaba al chico qué demonios sucedía con él. Mientras pateaba a Subaru, constantemente le preguntaba que por qué él estaba desobedeciendo y solo tenía que entregarle lo que estaba escondiendo debajo de su cuerpo. El pequeño Subaru, entre lágrimas y siendo golpeado, le gritaba a su padre que no, pues lo había conseguido de un amigo. Y mientras Taiga se encontraba en el balcón observando todo esto, vemos como del interior del apartamento el padre del prota le gritaba a Subaru que no le respondiera, llamándolo maldito mocoso. Observando todo lo que pasaba, Taiga se mencionaba que era raro ver cómo ese chico desobedecía de esa manera, afirmando así entonces que realmente el prota estaba recibiendo tremenda paliza. Mientras observamos el interior del apartamento, vemos como el padre del prota, muy enojado, seguía pateando al pequeño chico, mientras que Taiga se mencionaba que no sabía lo que estaba protegiendo, pero era un completo idiota. Momentos más tarde vemos como el padre del prota, mientras observaba ver al chico de reojo y le chasqueaba en ese instante, le mencionaba que definitivamente no entendía cómo defendía algo como eso, llamando al chico loco en ese instante. Y mientras observamos a Subaru en el piso, su padre hace un gesto y luego termina retirándose de la habitación, dejando al pequeño niño malherido, que luego de recuperarse un poco se acerca al balcón y procede a llamar a Taiga mientras se acercaba a este último. Taiga, que en ese momento se encontraba un poco extrañado de que Subaru lo haya llamado, el chico terminó mencionándole que tenía algo que le había conseguido, y que luego de lo que le había hecho su padre solamente pudo conservar uno de esos tres que traía el paquete. Subaru entonces le procedió a mencionar a Taiga que tenían que compartirlo y comérselo juntos, pese a que la cara de nuestro joven protagonista estaba llena de golpes y moretones. Con una cálida sonrisa en su rostro le mencionaba a Taiga que si acaso a él no le gustaba mucho el pudín, y demostrándole a Taiga en ese instante que lo que él tanto había protegido y había sido golpeado por ello había sido un pudín que precisamente le había guardado a él. Taiga, al observar todo esto, se encontraba completamente sorprendido, pero luego se encontraba pensando un poco desconfiado que si de verdad y por qué ese niño hacía algo como eso, si acaso estaba mal de la cabeza. Esto mientras Subaru únicamente se dedicaba a observar a Taiga con una cálida sonrisa en su rostro. Inmediatamente Taiga procedió a morderse el labio mientras se mencionaba que de alguna manera parecía que no le podía ganar. Momentos después de eso vemos como los chicos se encontraban sentados en el suelo compartiendo el pudín, y Taiga inmediatamente procedió a mencionarle al prota que a él no le gustaba tanto el pudín, dejando a Subaru completamente sorprendido. De regreso en el presente, mientras Taiga tenía una expresión sombría, se preguntaba que cuán maravilloso sería si él pudiese vivir de la misma manera en la que él lo deseaba. Subaru, que inmediatamente había notado el silencio y la cara triste de Taiga, procedió a llamar a este último por su nombre, mientras que a la distancia vencedor los observaba y se mencionaba que este era el final, pues el cuerpo de Ariake Taiga ya no era el de un humano, y una vez que éste había alcanzado sus límites como todas las demás criaturas del inframundo, su alma se desmoronará y perecerá. Inmediatamente observamos cómo todo el cuerpo de Taiga se recubría por una brillante luz dorada. Vencedor, observándolo, se mencionaba que la bendición que había recibido de Kokugaiji también se había ido, y por ello su alma vagaría sin rumbo por el vacío para siempre. Taiga, mientras levantaba su mirada en dirección hacia Subaru, pensaba en su medio hermano, observando así como Subaru se encontraba mirando hacia el suelo y a punto de llorar. Taiga se mencionaba que no tenía que mostrar esa expresión, pues él no estaba equivocado. Inmediatamente a la mente de Taiga comenzaron a llegar todos los recuerdos que había tenido con Subaru y todas las cosas que él pensaba acerca del prota realmente. Taiga comenzó a mencionarse que él le temía al prota, pero al mismo tiempo también lo admiraba, y no podía dejarlo o descuidarlo. Al mismo tiempo que también se mencionaba que él odiaba la determinación que poseía el prota. Taiga entonces procedió a mencionarse que cada vez que le expresaba su odio al prota lo hería con su propia mezquindad, y el resto de todo lo demás que había hecho era simplemente la repetición de eso una y otra vez, mientras vemos como el cuerpo de Taiga comenzaba a desaparecer desde su parte inferior hacia arriba. Al notar como toda la luz comenzaba a envolverlo completamente, Taiga tuvo un pensamiento ligero, el cual se mencionaba que si realmente él estaba a punto de desaparecer en ese preciso instante. Cerrando sus ojos y aceptando lo que ya estaba pasando, Taiga procedió a preguntarse que cuáles deberían de ser sus últimos recuerdos en ese momento. Vemos como Subaru, mientras observaba desaparecer a su medio hermano delante de él, no podía soportar el fuerte dolor que sentía en su pecho, mientras que Taiga, observándolo, procedía a mencionar el nombre del prota. Subaru entonces procedió a subir su mirada lentamente, mientras que Taiga le mencionaba que algún día quería comer el pudín, interrumpiendo sus palabras por unos momentos y mostrándonos así como Subaru se encontraba sorprendido de lo que estaba escuchando por parte de Taiga. Este último volvió a retomar sus palabras y le mencionaba al prota que quería compartir el mismo pudín nuevamente.
Al escuchar esto, los ojos de Subaru inmediatamente comenzaron a llenarse de lágrimas, mientras que Taiga le mencionaba que no podía agradecerle en ese momento entonces, y mientras las lágrimas comenzaban a caer por las mejillas del prota, observamos cómo el alma de Taiga se había transformado en la de su versión de niño y este último le seguía mencionando al prota que la verdad era que había sido muy feliz en esa época. Al mismo tiempo que le mencionaba a Subaru que el pudín que habían comido ese día sabía delicioso, y con una hermosa sonrisa en su rostro, Taiga procedió a despedirse del prota agradeciéndole y llamándolo hermano mayor por primera vez. Subaru inmediatamente corrió hacia donde se encontraba Taiga, pero ya era muy tarde, pues para cuando su mano intentó tocar el cuerpo de Taiga, este último se había desvanecido y se había convertido en fragmentos de luz. Subaru inmediatamente continuó a gritar hacia el cielo el nombre de Taiga a todo pulmón, gritándolo constantemente mientras caía en la desesperación y comenzaba a llorar desesperadamente. Mientras se encontraba en el sol y las lágrimas caían, Subaru procedía a mencionar que Taiga, ese chico, en el momento en el que comimos pudín juntos, jamás pude pensar que recordarías ese momento. No estoy llorando. No estoy llorando. Tú eres el que está llorando. Y eso que es un personaje que me caía muy mal. Bueno, continuemos. Subaru con un grito procedió a dirigirse hacia Vencedor, preguntándole que a qué demonios se refería con un salvador. Entre un mar de lágrimas, Subaru procedía a mencionar que él ni siquiera pudo salvar a su propio hermano. Mientras el prota yacía en el suelo lamentándose por todo esto, vemos como Vencedor terminó acercándose rápidamente al chico. Y mientras tenemos una vista lejana, Vencedor procedía a llamar a Subaru por su nombre y le preguntaba al chico que si acaso podía ponerse de pie. Observamos la silueta y la sombra de Subaru que seguía lamentándose por la muerte de su medio hermano sin responderle ni una sola palabra a Vencedor. Es entonces que el rey inmortal procedió a mencionar lo siguiente: la mayor desgracia de Ariake Taiga fue que sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero aún así no hizo nada para detenerse. Continuó añadiendo que cada vez que hacía algo mal su autodesprecio se acumulaba, y mientras más se acumulaba, más se dañaba y se distorsionaba su propia alma. Y como Vencedor está conectado hacia el prota por su propia alma, este último comenzó a ver los recuerdos del prota, mientras le mencionaba que él pensaba que este final era completamente inevitable, recordando así el momento en el que Taiga le había robado la puerta a Subaru la primera vez aquel día. Mencionó que el chico se había condenado justo en ese momento. Subaru entonces procedió a cuestionar las palabras de Vencedor, preguntándole si realmente era así, preguntando si acaso no existía alguna otra manera, y que si acaso ese de verdad era el único camino que tenía. Vencedor entonces le respondió que eso es algo a lo que debería de dedicar su vida en fin de encontrar la respuesta a lo que necesitaba. Con una expresión un poco seria, Vencedor continuó mencionándole al prota que debería de cargar con esa pregunta y recordarla hasta el último día en el que muera, y sobre todo que nunca tenía que olvidarse de él, mientras vemos como Subaru seguía sumergido en sus lágrimas. Vencedor entonces le mencionaba al chico que podía llorar todo lo que deseara por ahora, hasta que pueda volver a levantarse. Estaría esperando por él sin importar cuánto tardara. La verdad, este capítulo está siendo más difícil de lo que yo me esperaba. Y para empeorar la situación nos llegan estos mensajes del sistema. Inmediatamente unas ventanas emergentes del sistema se hacen presentes delante de Subaru, mencionándole que el ex jefe demonio Ariake Taiga de nivel 59 había sido derrotado. Otra ventana emergente le mencionaba que había subido del nivel 45 al nivel 48. Una tercera ventana de estado le mencionaba al prota que había ganado el título Asesino de Demonios. Otra ventana emergente se hizo presente, la cual os mencionaba que el ex ítem Katana Negra Ignis había sido obtenido, y que una ex habilidad también estaba siendo obtenida, y era el brazo de oro. Una última ventana emergente le mencionaba al prota que Galia el Ariete estaba esperando la aprobación. Cambiamos de escena y nos encontramos en el mundo real fuera de la puerta donde se encuentra el prota, y se nos menciona que han pasado 3 horas desde que se formaron las grietas en el reloj del cielo, y al mismo tiempo se había llevado a cabo la operación de todos los jugadores disponibles para despejar las puertas. El número total de puertas despejadas había sido de 195. Observamos así entonces cómo el reloj del cielo mostraba un tiempo de 417 días con 18 horas 34 minutos y 12 segundos, y como era de esperarse, los MVP en el despeje de todas las puertas habían sido los jugadores de rango oro que estaban disponibles en ese momento: Udon, Sakura y Shikishima. Mientras Shikishima observaba el reloj en el cielo, procedía a exhalar mientras mencionaba que cada minuto contaba, o eso suponía él. Inmediatamente ventanas emergentes del sistema de color verde comenzaron a emerger. La primera de estas comenzó a mencionar que el tiempo restante del reloj del cielo había superado las 10.000 horas. Otra mencionaba que el funcionamiento del sistema era estable, y una última ventana emergente procedió a mencionar que se estaba desactivando el modo de emergencia. Rápidamente el reloj en el cielo comenzó a cambiar su color inmediatamente.
Y cuando todos los jugadores se percataron de esto, observamos cómo Sakura y Udon compartían un pequeño choque de puños. Por otro lado, Shikishima con su celular procedía a mencionarle la información a todos los jugadores que se encontraban conectados a la red de jugadores, mencionándole a todos que habían hecho un gran trabajo y le agradecía a todos por su arduo trabajo y labor para proteger a la humanidad. La crisis se había terminado por ese momento, y solo faltaba que Subaru derrotara a Taiga, afirmándoles a todos los jugadores que se encontraban escuchando lo que si eso se completaba sería una victoria total para todos y cada uno de ellos. Vemos entonces cómo el grupo de jugadores que había golpeado el prota al principio se encontraban festejando, pues ellos se encontraban felices de que todo se hubiese arreglado. De regreso con los 3 jugadores de rango oro, vemos cómo estos últimos a la distancia se encontraban observando a Carrion y a Sayaka, que se encontraban esperando a Subaru que saliera de la puerta. Por un lado observamos cómo Carrion se encontraba completamente tranquilo y sin mostrar ningún tipo de preocupación, mientras que por otro lado vemos a Sayaka que se encontraba muy preocupada por el prota, mientras que la única puerta de color negro yacía a pocos centímetros de ellos y aún se encontraba abierta. Saya entonces procedió a mencionar el nombre del prota, mientras que Carrion le mencionaba que este último se encontraba bien, pues mientras ellos, que son sus familiares, sigan ahí presente, eso significaba que ese chico aún seguía con vida. Saya entonces procedió a mencionarle a Carrion que sí, mas sin embargo ella podía sentir como el corazón del señor Subaru se encontraba profundamente herido, y es por esto que ella quería verificar su condición lo más antes posible. Carrion con una expresión un poco triste le mencionaba a la chica que ella tenía razón. En ese preciso instante alguien se encontraba gritando y maldiciendo inmediatamente, creando así lo que parecía ser un espacio distorsionado, y esto era característico de Vencedor. Todos se encontraban sorprendidos por lo que estaba pasando, mientras seguían escuchando una voz que mencionaba que no se lo podía creer. Inmediatamente los jugadores de rango oro se colocaron en guardia, pues pensaban que algo malo estaba a punto de suceder. Pero mientras más se distorsionaba el espacio, escuchamos cómo Vencedor seguía diciéndole al prota que le había dicho que lo esperaría sin importar cuánto se tardara. Eso era lo que había dicho. Pero ¿cómo podías cansarte de llorar y quedarte dormido así sin más? Que si acaso él era un niño realmente. Carrion, escuchando todo eso, comenzó a reírse ligeramente. Rompiendo el espacio distorsionado de una patada, vemos a Vencedor muy furioso que mencionaba que aunque se encontraba ahí para ayudarlo, ¿cómo rayos le podía hacer algo como eso? Observamos entonces cómo dentro del espacio distorsionado se encontraba saliendo Sushi de cristal junto a Subaru, el cual venía dormido sobre su lomo. Saya inmediatamente al percatarse de que era Subaru que venía dormido sobre el lomo de Sushi de cristal, inmediatamente se alegró y comenzó a volar alrededor de él. Mientras gritaba el nombre del prota, y a la distancia podemos ver cómo Shikishima igualmente también se encontraba acercándose al prota, también gritando su nombre. Carrion, mientras se reía y volaba cerca del prota, procedía a mencionar que al parecer el chico se encontraba durmiendo bastante plácido, mientras vemos cómo Vencedor se enfurecía al escuchar esto. Saya, luego de comprobar de que el prota se encontraba en buenas condiciones, mientras lloraba un poco, procedía a darle la bienvenida nuevamente al prota. Y ese último, mientras dormía, procedió a colocar una ligera sonrisa en su rostro, de la cual todos procedieron a darse cuenta. Mientras que Subaru sonreía porque en sus sueños este último se veía comiendo pudín junto a su medio hermano Taiga. Cambiamos de escena y una ventana emergente de color verde se hizo presente delante de todos los jugadores, mencionándoles que la reparación del programa había finalizado y se estaba preparando para la sanción. Otra ventana emergente procedió a mencionar que se encontraba actualizándose el programa. Como si de un parche de un videojuego se tratara, nos proceden a mencionar lo siguiente: nuevos ítems serían agregados. Ahora las puertas de las pruebas entrarían en su versión número 2. La puerta de 6 estrellas había sido oficialmente implementada. Muy bajas probabilidades de que haya un dispositivo de bucle para regresar. Esta parte creo que va a ser importante. Luego de eso se nos empiezan a mostrar símbolos y caracteres, y así continuó la ventana emergente hasta que luego todas las letras cambiaron a un color verde. Otra ventana emergente terminó apareciendo delante de los jugadores, donde les mencionaba que iniciaba la actualización. Y a modo de broma, la ventana emergente decía en la parte de abajo que no tenía que desconectarse de la electricidad. Y sí, chicos, es exactamente lo que todos ustedes han estado pensando. Así es como termina la primera temporada de Subaru. Y hasta este capítulo fue que lo conseguí en español. De aquí en adelante los capítulos están en inglés, así que si en algún momento me equivoco o digo algo fuera de sentido, les pido de todo corazón que me disculpen. Y entiendan que hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo a mi alcance en este momento, pues después de todo no soy bueno en inglés. En la tarde del mismo día encontramos a dos personas que yacían en la cima de un edificio bastante alto, donde uno de estos procedió a preguntarle a su compañera si acaso Kokugaiji estaba muerto. La chica inmediatamente procedió a responder de manera afirmativa. Observando más de cerca vemos a la chica, a la cual ya conocemos, y ella formaba parte de la facción negra. La chica procede a mencionar que se había desconectado y que su habilidad también había desaparecido. El chico entonces procedió a hacer una pregunta, mencionando a la chica si acaso ella creía que todo esto se debía al rumoreado poseedor del arco iris. La chica, observando hacia el horizonte, procedía a mencionar que no lo sabía, pero para ella Kokugaiji seguía siendo un rey, por lo cual era lo más probable que hubiese sucedido. El chico entonces, con una sonrisa vergonzosa, procedió a mencionar que si acaso todo esto no era obra de Vencedor,
vencedor, y que ahora mismo todo esto iba a hacer que los tres reyes comenzaran a hacer sus movimientos. La chica entonces, observando a su compañero, le mencionaba que no necesitaba entrar en pánico, pues el reloj del cielo se encontraba en una actualización ahora mismo, así que únicamente tenían que dedicarse a esperar por el momento y ver cómo surgían las cosas. Cambiamos de escena y nos encontramos con Hirasaki, el cual se encontraba en un hotel bastante lujoso y prestigioso. Este último se encontraba hablando a Hishisaki y se disculpaba con este por haberlo hecho llegar hasta ese sitio solamente para tratarlo. A lo que el chico rápidamente le respondía que no era molestia en absoluto, pues si el señor Shikishima se derrumbaba ahora mismo sería el fin para todos ellos. Vemos entonces cómo Shikishima yacía sentado en una silla mientras que Hishisaki se encontraba detrás de este utilizando su habilidad, la cual tenía por nombre Resurrección de Asura. Observamos luego de unos cuantos minutos cómo Shikishima se encontraba sonriendo y las heridas que había sufrido en la batalla contra Taiga se encontraban desapareciendo, como si nunca hubiesen estado ahí. Shikishima entonces procedió a mencionar que era una buena habilidad como siempre. Hishisaki, con una expresión algo decepcionada, procedía a mencionar que hubiese sido genial si hubiese podido restaurar las extremidades de la hermana Sakura. Shikishima entonces procedía a mencionarle al chico que no tenía que preocuparse por eso, pues ellos lo tenían ya todo bajo control. Pero ahora mismo, y mientras señalaba hacia una dirección, mencionaba que tenían que lidiar con eso, mostrándonos así cómo estaban los dos espíritus o las dos invocaciones del prota junto a este y él yacía acostado en una cama. Shikishima entonces le preguntaba a Hishisaki si acaso Subaru realmente iba a estar bien, y a esta pregunta el que terminó dando la respuesta fue Carrion, mencionando que no había problema, pues Subaru solamente estaba tratando de curarse el cansancio que poseía su alma. Sin comprender mucho la situación, Shikishima procedió a preguntar que a qué se refería con alma, y Carrion, como buen samaritano, procedía a mencionarle que después de pasar por la puerta de las pruebas por primera vez, estaban todos tan cansados que no podían moverse, preguntándole a Shikishima si acaso eso no era verdad. Shikishima, sentado de manera muy elegante, procedía a mencionar que sí, y que si él mal lo recordaba había dormido durante 5 días, y Hishisaki, que se encontraba detrás de Shikishima, procedía a mencionar que a él también le había pasado igual. Shikishima mencionaba que al parecer Hirasaki pudo moverse inmediatamente después, pero aún así debió de estar en cama por lo menos 3 días siguientes a eso. Carrion, con una ligera sonrisa en su rostro, procedía a mencionar que cuanto más poderoso es el ser con el que se hace el contrato, más tardaría el alma en adaptarse a esta. Y muy orgulloso de sus palabras, Carrion procedía a mencionarse que si una persona normal hiciera un contrato con el señor vencedor, su alma moriría o estaría en coma durante varias décadas. Hishisaki, al escuchar eso un poco preocupado, preguntaba si acaso Subaru iba a dormir por varias décadas. Shikishima entonces lo observamos que se encontraba un poco pensativo después de lo que acababa de escuchar. Mientras observamos a Subaru, Carrion procedía a mencionar que sin embargo ese idiota fue capaz de moverse sin descansar durante más de un mes. Y eso les daba a entender a todos ellos que la fuerza del alma de Subaru era fundamentalmente diferente a la de los demás. Carrion seguía añadiendo que aún así, por supuesto que había un límite, pero estaba seguro de que despertaría con el tiempo, y por esta razón no había necesidad de preocuparse tanto. Vemos entonces cómo Carrion colocaba una mirada un poco penosa y miraba hacia otra dirección, mencionando que aún así tenía que lidiar con eso. Observando a Saya, que no se despegaba de la cama donde yacía el prota, le mencionaba a la chica que no había necesidad de preocuparse tanto, señorita Saya. Observamos entonces la cara y la expresión de Saya, que al parecer era una de tristeza y de melancolía al ver cómo el prota se encontraba en ese momento. Damos un pequeño cambio de escena y nos encontramos en un plano bastante astral donde podemos ver que Subaru yacía despierto en lo que parecía ser otra dimensión pero de los sueños. Un poco sorprendido y confundido, el prota se preguntaba que en dónde estaba y que si acaso él se encontraba soñando. Inmediatamente un ser de luz terminó apareciendo por detrás de Subaru mientras le mencionaba a este último que esa era la galaxia de la inconsciencia universal. Un poco sorprendido y alarmado, Subaru rápidamente procedió a voltear en la dirección de la cual provenía la voz. Este ser mágico, extraño y misterioso terminó apareciendo por detrás de Subaru y dejando a este aún más sorprendido de lo que estaba anteriormente. El ser misterioso terminó apareciendo por detrás de Subaru y le mencionaba que era un lugar donde todas las almas nacían y regresaban al principio. Cuando Subaru terminó volteando hacia donde se encontraba ese extraño ser o criatura, este último modo de susurro le mencionaba al prota que actualmente estaba en medio del sueño del alma, y que por esta razón podía encontrarse con él por primera vez y posiblemente también sea la última. Subaru, observándolo un poco confundido, se preguntaba quién era este, pues no parecía ser ni vencedor ni Carrion, pero de alguna manera se sentía algo nostálgico. Este humanoide, mientras levantaba una de sus manos, le mencionaba a Subaru que tenía que prepararse para la batalla, dejando así al prota un poco sorprendido, que le preguntaba a qué batalla se refería, y que él había estado lidiando con ese tipo de cosas recientemente. El humanoide procedió a mencionarle al prota que la situación había cambiado completamente. Continuó mencionando que un rey de otro mundo, aunque débil, ha invadido y ha hecho un agujero en el mundo humano, y sobre todo se hizo conocido el poseedor de vencedor, y que en otras palabras su existencia o la existencia del prota ahora mismo era ampliamente conocida debido a esto.
Mientras Subaru yacía sorprendido flotando en ese espacio, esta persona extraña o este ser extraño y misterioso continuó hablando, mencionando que el oro, la plata y el cobre y todas las demás dimensiones invadirían su mundo en serio esta vez. Mientras señalaba a Subaru con su mano, le mencionaba que se avecinaba una tormenta tan devastadora que haría que la batalla en contra de la facción negra caiga como una brisa apacible. Continuó mencionando que un viento frío y despiadado vendrá, sin consideración para las vidas o sentimientos de los individuos que se encuentren por su camino. Todo se perderá y nadie podrá detenerlo, ni un rango oro y ni siquiera vencedor. Solo una persona podrá detener todo esto, y esta persona eres tú. Subaru se mencionaba que si acaso realmente se iba a desatar una gran tormenta que ni siquiera vencedor podía detener. Muy alterado, Subaru colocándose la mano en el pecho le mencionaba a esta extraña criatura que si tal tormenta realmente venía, entonces ¿cómo se suponía que él podía detenerlo? Es entonces que este extraño ser, mientras tomaba forma humanoide y se podía ver más claramente, procedía a mencionar que la mesa roja, la mitad del crepúsculo y el apóstol de Aurora. Pero sobre todo, y haciéndonos una clara revelación, le mencionaba el prota mirándolo fijamente mientras vemos la cara de esa extraña criatura que sobre todas las cosas el hecho de que el prota se convertiría en un rey. Impactado por las palabras de esta criatura, el prota se mencionaba que si acaso él se iba a convertir en un rey. La extraña persona misteriosa procedió a mencionarle a Subaru que había fracasado y que ahora mismo solo existía para volver al mar de la inconsciencia, pero se alegraba de haber podido conocerlo por última vez. Mientras decía esto, podemos ver una ligera sonrisa en su rostro. Impresionado por lo que estaba escuchando, pero aún más sorprendido por la cara del extraño ser, Subaru le preguntaba si realmente había fracasado, y cuando se refería por última vez, quizás él quería decir, pero inmediatamente interrumpe sus palabras y le preguntaba a este directamente quién diablos era. Es entonces que este extraño ser procedía a mencionarle al prota que él era Ariake Subaru, mejor conocido como el Rey de Aurora, mostrándole una cálida sonrisa al prota. Impactado por la revelación, Subaru le preguntó si él era el hombre más poderoso del mundo, el cual no pudo salvar al mundo en primer lugar y fue derrotado en el futuro. El otro Subaru, mejor conocido como el Rey de Aurora, procedió a mencionarle al chico que no podía contarle todo sobre el futuro, pero podía darle algunas revelaciones. Extendiendo su mano le mencionaba al prota que así que por favor, tanto el mundo como sus amigos y su gente preciada. Y mientras observamos cómo su cuerpo comenzaba a desaparecerse y con lágrimas en los ojos le mencionaba a Subaru que no tenía que perderlas, terminando así por dejar salir algunas lágrimas de su ojo. Inmediatamente Subaru se percató de que algo extraño estaba sucediendo en su brazo izquierdo, pues algo se estaba materializando alrededor de su muñeca. Una ventana emergente terminó apareciendo y podemos ver cómo Subaru poseía ahora un brazalete. La ventana emergente mencionaba lo siguiente, ex artículo: has recibido el resplandor del sol de medianoche. Otra ventana emergente procedía a mencionarnos la información acerca de este ítem. Como característica principal es un ítem de rango único, una pulsera que le permite al usuario o al portador vislumbrar los recuerdos del difunto rey de las auroras y reaccionar en función a las catástrofes venideras. El rey de Aurora entonces procedió a mencionarle a su antiguo él que ahora era momento de despertar, ya que la primera calamidad estaba a punto de llegar, despidiéndose del prota con un adiós y deseándole toda la suerte del mundo, y terminando así por desaparecer en su totalidad. De regreso en el presente observamos cómo Subaru seguía dormido sobre su camilla y de un momento a otro este último terminó levantándose rápidamente de la cama, mientras que Saya lo llamaba señor Subaru un poco preocupada. Mientras Carrion y Saya observaban hacia un punto en específico, Saya le preguntaba al prota que qué demonios era eso. Vemos entonces que Subaru había colocado una mirada determinada en ese preciso instante, mientras que se nos ofrece una vista un poco más alejada de la situación, percatándonos así que delante de la cama donde yacía dormido Subaru habían aparecido 3 puertas, una de cobre, otra de plata y otra de oro. Las 3 puertas se habían materializado al mismo tiempo. Algo diferente de estas puertas a las otras puertas de las pruebas era que en la dorada había una estrella de color azul que emanaba una brillante aura azul. En la puerta de plata había una estrella de color rojo que emanaba una brillante luz roja, mientras que en la puerta de cobre había una estrella de color azul que emanaba un brillo dorado. Saya impresionada se mencionaba que 3 puertas habían aparecido y todas ellas al mismo tiempo. Subaru, un poco sorprendido y confundido con lo que acababa de pasar tanto en su sueño como delante de este, procedió a sacar su mano de entre las sábanas, notando así que en su mano izquierda poseía el brazalete que había conseguido en sus sueños o en el mundo de los sueños. Con una mirada un poco triste y mientras tocaba el brazalete, el prota pensaba en lo que le había dicho su otro él, que tenía que cuidar a su gente preciada y no tenía que perderlos. Aparte de eso, también tenía que lidiar con las calamidades venideras. Inmediatamente interrumpiendo sus pensamientos, una voz procedió a salir de la puerta dorada. La voz mencionaba que era un placer conocerlo, Ariake Subaru y el poseedor de Vencedor. Comenzó mencionando inmediatamente que ella es Afina, el Rey de Oro, mientras vemos ligeramente la silueta que parece ser de su cara. Continuamos con la presentación de Ruin, el cual es el Rey de Plata, y mostrándonos así también parte de la silueta de este nuevo personaje.
Por último terminó presentándose Borden, el rey de cobre rojo, el cual de los tres parece tener una silueta de un anciano. Y mientras Subaru estaba hincado sobre una de sus rodillas en la cama, los tres procedieron a mencionar al mismo tiempo: nosotros los tres te saludamos, rey de la próxima generación, y llamándolo así por el apodo de Salvador de la Sangre Divina. Subaru entonces, con una mirada determinada, se procedió a mencionar que ahora tenía que lidiar con 8 calamidades, y la primera de ellas era exactamente esa que tenía enfrente, las 3 puertas. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Sinceramente, este capítulo no tuvo desperdicio, fue un gran capítulo desde principio a fin, y si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber en los comentarios dejando la palabra pudín. Así que ya sabes, si quieres ser saludado tienes que dejarme esta palabra en los comentarios y posiblemente aparezcas en los saludos del próximo video. Y así más que decir chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.